Hoy traigo mi corazón, oh Jesús, y todo lo que me has dado, lo pongo a tus pies. Todo lo que he vivido me ha permitido ver que nada llena mi alma, sino su toque en mi ser, hoy más que nunca. Vamos a leer la palabra de Dios y, como dije hace un momento, lo voy a hacer en la traducción lenguaje actual, libro del profeta Abdías, el capítulo 1. Vamos a leer unos versos de la palabra de Dios ahí, hasta el verso 15. Dice así la palabra de Dios. Dios le comunicó al profeta Abdías lo que pensaba hacer con el país de Edom. Le dijo, yo soy el Dios de Israel, y ya envié un mensajero por todas las naciones. Escuchen bien su mensaje. Tomen sus armas, naciones todas. Vamos a la guerra contra Edom. Y tú, Edom, escúchame bien. Yo voy a hacer de ti la más pequeña de las naciones. Todo el mundo te despreciará. Tú te crees muy importante porque vives entre las rocas. Piensas que estás muy seguro por vivir en las altas montañas. Crees que nadie podrá derribarte, pero estás muy equivocado. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que te derribaré, aunque vueles como las águilas y pongas tu nido entre las estrellas. Cuando un ladrón te asalta de noche, no te quita todo lo que tienes, sino lo que tengas de más valor. Y cuando los que cosechan uvas entran a sus viñedos, no se llevan todos los racimos, pero a ti te han quitado todo. Se han llevado todos tus tesoros. Los que estaban de tu parte y decían que eran tus amigos, te pusieron trampas y te engañaron. Los que compartían tu mesa se volvieron tus enemigos, te echaron de tu propia tierra y tú ni cuenta te diste. Pero escúchame, Edom, yo soy el Dios Todopoderoso y te juro que viene el día en que no quedará en tus montañas ni uno solo de tus sabios. Yo acabaré con todos ellos. En la ciudad de Temán, tus valientes temblarán de miedo, y en la montaña de Edom, todos morirán en la batalla. Tú, Edom, quedarás en vergüenza y serás destruido por completo por haber tratado con violencia a tus parientes, los israelitas. Cuando un ejército enemigo atacó la ciudad de Jerusalén y derribó sus portones, tú te portaste igual que ellos. Viste cómo se repartían las riquezas de la ciudad y no hiciste nada para impedirlo. No debiste haberte alegrado cuando tus hermanos sufrían. No debiste haberte reído cuando Judá estaba en ruinas. No debiste burlarte de ellos cuando estaban angustiados. No debiste entrar en Jerusalén ni alegrarte de su desgracia cuando mi ciudad era destruida. No debiste robarle sus riquezas cuando ya no podían defenderse. No debiste quedarte donde se cruzan los caminos para matar allí a los que huían. Ni debiste haberlos entregado en manos de sus enemigos cuando ya no sabían qué hacer. Pero ya está cerca el día en que juzgaré a todas las naciones. Ese día te daré tu merecido. Ese día te voy a dar el mismo trato que diste a otros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Quiero predicar en esta hora la palabra del Señor bajo el tema ¿cómo tratas a tu hermano? ¿Cómo tratas a tu hermano? Y es una pregunta. ¿Cómo tratas a tu hermano? Y hablar del libro de Abdías, por cierto, un libro que muchas veces creo que pocos lo hemos leído. Es uno de los profetas menores. La extensión del libro, si usted va rápido, ni siquiera se lo encuentra, ¿sí? Ya que tanto el libro anterior como el siguiente pues son un poquito más larguitos.
Y Abdías está ahí en medio. De pronto alguien podrá decir, oiga, ese libro existe en la Biblia. Claro que existe. Abdías, uno de los profetas menores. Poco sabemos del profeta de Dios llamado Abdías. Fue un hombre que con pocas palabras logró predicar un mensaje poderoso. Su nombre significa servidor de Dios. A modo de introducción, quería comentarles o que supiéramos quién es el profeta Abdías. Su nombre significa servidor de Dios. Abdías es probable que haya predicado la palabra de Dios en Jerusalén y sus alrededores. Se aproxima una fecha del 586 a.C. En su breve obra literaria, Abdías trata dos temas principales: la destrucción de la nación enemiga de Israel, llamada Edom, y la restauración de la nación Israel. Así que, tomando los primeros versículos que acabamos de leer, bajo el tema ¿cómo tratas a tu hermano? Hemos estado escuchando algunos mensajes sobre comunión. Y bueno, quise seguir, el Señor puso en mi corazón que siguiéramos hablando de esto, de la comunión. Muy importante. Porque es una necesidad en el pueblo de Dios, la comunión. La iglesia del Señor, nosotros los cristianos, no estamos llamados a vivir solitarios. No, la iglesia del Señor, entre otros de sus nombres con los que se les conoce a la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo tiene muchos miembros, muchos miembros. Y uno no desprecia a ninguno de sus miembros, ¿cierto? Hoy me corté por aquí un dedito y me duele. Y siento dolor en todo el cuerpo. Puede ser el dedito pequeñito, el meñique, pero todo el cuerpo siente dolor. Uno no puede llegar y aislar el dolor, no, solamente que el dolor lo sienta lejos y el resto del cuerpo no pasa nada. No. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. No podemos vivir nuestra vida aislados. Querramos o no querramos, es parte de la vida cristiana la comunión. ¿Sí? Seamos sociables o no seamos sociables. Hay personas que de pronto no son tan sociables, pero no quiere decir que no tengan comunión, ¿no? Sino que personas más bien tímidas, que poco hablan, poco se les puede sacar expresión, pero ellos comparten y eso, entonces no. Estamos hablando en el caso de la comunión de personas de pronto que pudiendo socializar, no socializan. Como que dicen, a mí déjeme solo. ¿Cómo tratas a tu hermano? Y más en este tiempo que estamos viviendo nosotros, que nos ha tocado vivir, todo esto de estar en cuarentena, estar aislados, todo eso, de no podernos reunirnos, de no poder saludar de mano, no poder saludar de pronto un abrazo. O sea, uno acostumbra de pronto saludar de pronto al hermano o al anciano, de abrazo, de pronto las hermanas entre ellas que de pico y eso, pero todo eso en el momento no se puede. ¿Sí? Y no sabemos cuánto tiempo pase. Así que una de las cosas negativas, podemos decir, una de las cosas negativas de todo lo que está pasando en el mundo
es que esto nos ha alejado de la parte de la socialización, de socializarnos. Muchas personas, algunas personas, durante todo ese tiempo que hemos vivido, no han vuelto a ir. Conocí por ahí a alguien que desde que comenzó lo de la pandemia en marzo, no había salido. Miedo, temor, no se relaciona con nadie y por favor nadie venga a mi casa. O sea, aislado totalmente. Esa es una de las partes negativas que hemos tenido que vivir nosotros. ¿Sí? Gracias a Dios por la tecnología que tenemos. ¿Sí? El WhatsApp, que Instagram, que Facebook, bueno, la gente se comunica. Pero de todas maneras no es lo mismo usted saludar a su mamá, a su papá, a su tío, a su hermano, a su hijo, vía WhatsApp, a saludarlo personalmente. No es lo mismo. La virtualidad no, en ese caso no suple. Qué lindo es cuando, por ejemplo, ahorita en el mes que pasó las familias que están acostumbradas a reunirse, que a compartir, que de pronto una cena, pero eso no se pudo hacer. El problema es que de pronto después de esto, ya que hemos acostumbrados a eso, que no querramos compartir con nadie. Sí, pero ojalá que no pase eso. Pero en medio de todo lo que estamos viviendo, que no podemos tener acercamiento presencial, físico, del uno con el otro, la comunión como iglesia debe mantenerse. Porque nosotros tenemos una misma fe. Amén. Usted no cree en un Dios diferente al que yo creo. Ni yo creo en un Dios diferente al que usted cree. Usted y yo creemos en el mismo Señor Jesucristo. Sobre usted fue invocado el nombre de Jesús y sobre mi vida también fue invocado el nombre de Jesús. Los dos hemos recibido el mismo Espíritu Santo. Profesamos la misma fe. Precisamente el lema de este año es fe siempre. Y una de las cualidades de la fe es la unidad. O sea, que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué? Porque hay una expresión que dicen por ahí, la familia de la fe. Pues nosotros somos la familia de la fe porque creemos en Dios. Creemos en el Señor Jesucristo, en su palabra. Y obedecemos su palabra. Así que una de las cualidades de la fe es que nos mantenemos unidos. El pasaje bíblico que acabamos de leer nos narra la historia, o la queja, más bien, digámoslo así, más bien, la queja de Dios contra un pueblo. La queja de Dios contra un pueblo llamado Edom. En los versículos del 1 al 9 se pronuncia el juicio de Dios contra Edom. Pero, ¿por qué Dios quiere castigar a Edom? ¿Por qué Dios está hablando de un juicio para Edom? El versículo 2 destaca la condenación a una nación orgullosa, señalando su destino fatal. Será empequeñecida porque se enalteció a sí misma, soberbia, y será menospreciada porque se enseñoreó sobre otros, idolatrización. El versículo 3 nos dice que la soberbia es la peor consejera y una mala directriz en la vida, ya que ninguno de sus consejos son ciertos sino falsos. Así que la soberbia es la peor consejera en medio de la vida que nosotros vivimos. Una persona soberbia no puede vivir en comunión. Una persona enaltecida que se enaltece a sí mismo no puede vivir en comunión. Porque Edom decía,
ellos con la ciudad capital de ellos, como estaba en una zona montañosa, en una montaña, en una parte alta, ellos decían, aquí nadie nos destruye. Por eso dice el verso 3. Tú te crees muy importante porque vives entre las rocas. Piensas que estás muy seguro por vivir en las altas montañas. Crees que nadie podrá derribarte, pero estás muy equivocado. Cuando nosotros en la vida cristiana que vivimos, le permitimos de pronto a la soberbia llegar a la vida de uno, nos enaltecemos a nosotros mismos. Y cuando una persona se enaltece a sí misma, entonces se cree muy importante, se cree más importante que los demás. De pronto por su capacidad académica, por su capacidad intelectual, por su capacidad de ver las cosas diferentes. Yo no sé si de pronto usted en algún momento ha tenido que compartir con alguien que se cree mejor que usted, que a usted lo mira por encima del hombro, que de pronto le sacan cara, es que yo estudié en tal universidad, es que yo soy esto, yo soy aquello. No sé de pronto si usted se ha encontrado con algún hermano que de pronto le dice a usted, qué pena hermanito, pues que yo llevo 30 años de bautizado y usted está comenzando. Sí. Por allá, en cierto lugar, un joven estaba predicando y un anciano se paró y le dijo, usted para mí es un limón, un limoncito. A veces uno en la vida cristiana puede llegar a enfrentar esas situaciones y Dios nos guarde, mis amados hermanos, de que haya alguien, de que porque lleve años en la iglesia, de que porque predique, porque tiene un cargo importante dentro de la organización, entonces crea que es más que su hermano. Y entonces le da derecho, porque hay gente a veces que porque tienen un cargo, tienen autoridad, o porque llevan un tiempo avanzado de experiencia, entonces se creen que tienen la autoridad para maltratar a su hermano. Escuche eso. Maltratar a su hermano. No con golpes, no. Pero sí en la forma como lo ve, en la forma como se dirige hacia él, como en la forma en que lo desprecia por de pronto, porque el hermanito de pronto simplemente estudió la primaria nada más, de pronto no tiene conocimiento en muchas cosas, ignora muchas cosas, pero como él cree que sabe más, entonces lo menosprecia y lo llega a tratar mal. Y lo que él diga, no le pongamos cuidado porque es que él no sabe nada. Yo soy de la experiencia. Eso le llegó a pasar a Edom. Ellos se sentían seguros porque vivían en una montaña, entre las rocas. Nadie podrá derribarme. Nadie. No, es que yo me las sé todas. Porque es que me llama la atención del libro de Abdías porque va a tratar de eso. Va a tratar en un problema la historia que está tratando es de Edom e Israel. Si nos vamos un poco atrás, ¿quién es Edom y quién es Israel? Yo creo que todos sabemos. De pronto alguien no sepa, pero vamos a hablar de eso. Israel, el padre de Israel, o más bien de donde nació la nación de Israel, es aquel hombre que se llama Jacob en el libro de Génesis. Pero Jacob tenía un hermano gemelo. Su hermano se llamaba Esaú. Así que de estos dos hombres se formaron dos naciones, Israel y Edom. Así que por eso Dios va a hacer juicio contra Edom, porque no está
no está hablando de un extranjero, no está hablando de alguien ajeno, no está hablando de alguien por allá, no lejano, no, es que es un pariente lejano, no, es que es mi pariente lejano, es como el primo décimo, primo quinto, no, está hablando de un hermano, de algo de entre hermanos. Y la queja que tiene Dios en contra de Edom es porque Edom es hermano de Israel y Edom no actuó como hermano, sino actuó como enemigo. Y créame, mi hermano querido, si de la forma que usted trata a su hermano, de esa manera Dios también te va a tratar a ti. Jesús dijo claramente en su palabra, nos dice, de la manera que ustedes quieran que los hombres les traten, así traten usted a los hombres. Porque la regla de oro es esa. Esa es la regla de oro. De pronto alguien dirá, oye, ¿y por qué el hermano está hablando de eso? Luego hay de pronto alguna guerra aquí entre hermanos. No. Dios nos guarde eso, somos la iglesia del Señor. Pero sí pueden de pronto haber algunas diferencias con mi hermano. De pronto alguien que antes de que se cerraran los salones de predicación, de pronto alguien podía decir, no, yo, esa personita, ya, ese hermanito, esa hermanita, yo no le hablo, yo no trato con él, alguien dijo por ahí, lo masco, pero no lo paso, yo no lo puedo ver, es que él me hizo algo y yo eso no lo puedo perdonar. Eso le puede pasar a un cristiano. A un cristiano, claro que sí le puede pasar a un cristiano eso. Alguna raíz de amargura puede haber alguna persona contra alguien y no se lo ha dicho. Y la otra persona quizás es inocente, ni siquiera sabe por qué el hermano no le dirige la palabra. No se trata. Yo con él no me trato, con él no me hablo. Y quizás aunque tenemos la tecnología y tenemos la forma de pronto de escribir por WhatsApp, quizás hayan personas que durante todo esto largo, casi un año, 10 meses, de que no se han visto ni siquiera las caras, ni siquiera le ha escrito un mensaje a su hermano, ni siquiera le ha escrito un mensaje a su hermana durante todos estos 10 meses. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está? Ay, hermano, que no, pues no nos estamos reuniendo en el culto, entonces, pues no puedo. No, sí se puede. ¿Cómo tratas a tu hermano? ¿Cómo es tu relación con tu hermano? ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí? Porque a veces hay cosas que, ¿por qué Edom? ¿Por qué Dios está reclamándole a Edom? Primero, porque no actuó como hermano de Israel. Segundo, porque había un deber de Edom como hermano y él no lo hizo. Él no hizo eso. Como nación tenía un deber para con una nación vecina y más cuando eran hermanos. Pero parecía que como que el pasado a ambas naciones las estaba persiguiendo. Edom no podía como dejar atrás el hecho de que Jacob, el fundador, digamos así, el fundador de la nación de Israel, no podía Edom no podía olvidar de que Jacob en el pasado hubiera usurpado la bendición de Esaú. Porque hubo allá un conflicto entre los dos hermanos, entre Esaú y Jacob. Jacob robó la bendición que le pertenecía a Esaú y parece que pasaron los años y Edom estaba como diciendo, yo de eso no me olvido, yo a ese hermanito, yo como que Dios me perdone, pero yo a él no le hablo. O le hablo, pero
no lo paso. Yo llego al culto y si veo que ese hermano está dirigiendo el culto, o lo pasan a cantar un coro, o lo pasan a dirigir la oración, o lo pasan a recoger la ofrenda, o de pronto predica, hasta ahí me llegó el culto, me dañó el culto de una vez. Posiblemente pase eso en alguna persona. Pero sin importar si era de pronto justa la causa por la cual Edom tenía algún rencor contra Israel, ya que Esaú había perdido una bendición que le pertenecía a él, porque Jacob con engaño la había tomado. Sin importar que ante los ojos humanos sea como algo justo. Oiga, es justo que Edom esté como bravo con Israel. Es justo que Edom quiera hacerle la guerra a Israel, porque es que Israel se portó muy mal con ellos. Pero para Dios no es justo. Porque yo no debo pagarle a mi hermano como él me pagó a mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Así que, por eso es el reclamo de Dios para Edom. Porque Edom hizo algo que no debía haber hecho. Hay cosas que aunque a los ojos humanos, vuelvo y repito, aunque a los ojos humanos sean como algo justo, es que yo tengo derecho a quitarme. No, mi hermano, cuando uno ha nacido de nuevo y estamos en Cristo, no tiene uno derecho a nada. Lo que no debió haber hecho Edom. Porque ¿qué? Resulta que a Israel, cuando Babilonia lo cautivó, cuando llegaron los ejércitos a invadir a Israel, Edom se quedó de brazos cruzados. Ese no es mi problema. De mal allá ellos, allá yo. Como dicen por ahí, se hizo de la vista gorda. No, conmigo yo. Somos un cuerpo, hermanos. Somos una iglesia. Debemos estar unidos. Trabajar unidos. Con un mismo propósito. Con una misma meta. Con unos mismos objetivos. Yo voy para el mismo cielo que usted va, mi hermano, mi hermana que me escucha. Vamos para el mismo reino. Formamos parte del mismo reino. No debemos tener intereses apartes, intereses particulares, intereses propios, porque a veces hay personas que tienen intereses propios. Quieren sobresalir por encima de los demás, sin importar que los demás les vaya como les vaya. Ese no es mi problema, que sufra. ¿Quién lo mandó a hacer eso? A veces cuando un hermano de pronto cae en pecado, cuando un hermano de pronto se desvía del camino, se aparta, entonces de pronto alguien lo mira con desprecio. Ay, vea, ese se apartó, es un descarriado. Ay. Pero quiero decirle algo en esta hora. Sin importar que mi hermano se haya equivocado, sin importar que mi hermano se haya apartado del camino, sin importar que mi hermano se haya devuelto, sigue siendo mi hermano porque él tiene el nombre invocado sobre la vida de él, el mismo nombre que fue invocado sobre mi vida. No sé si usted conoce a algún hermano que se apartó durante este tiempo o lleva tiempo apartado y de pronto era amigo con usted, de pronto eran amigos. No sé si alguien conoce a algún hermano, alguna hermana que se apartó, que se alejó de los caminos de Dios por él, que soy el motivo, y eran amigos, eran, como dicen por ahí, compinches aquí en la iglesia, de pronto eran compinches, se abrazaban, compartían cosas, pero a partir del día que se apartó, ya usted no lo volvió a hablar, no le volvió a dirigir la palabra, porque pensó y dijo, no, de pronto también me arrastra a mí, entonces a que se aparte de mi lado. ¿Por qué no le regalas una llamada? A ese amigo tuyo, a esa amiga tuya que formaba parte de la iglesia, pero porque por algo se apartó de la iglesia, por algo se apartó del camino, de pronto que se equivocó, cometió un error. ¿Por qué no le has llamado? Un mensaje.
¿Cómo estás? Quiero decirte que estoy orando por ti para que Dios te permita volver de nuevo. Quiero decirte que aquí hay una iglesia que está esperando con los brazos abiertos. Pero Edom no fue ese. Edom no fue ese. No. Edom, mientras que Israel estaba siendo atacado, mientras que Israel estaba siendo llevado cautivo, mientras que Israel estaba siendo azotado, ellos se cruzaron de brazos nomás a mirar la desgracia de Israel y como que de por dentro decían, que bueno, llegó el día, se lo merecían. Eso se lo merecían. Por usurpadores, porque nos quitaron la bendición que era de nosotros. Que Dios nos guarde, mis amados hermanos. Que Dios te guarde a ti, que Dios me guarde a mí, mi amado hermano que me escucha en esta hora. Que Dios nos guarde de alegrarnos de la desgracia de nuestro hermano. Hay gente que quizás llegó al día que alguien se apartó, llegó a sentirse alegre. Yo sí dije que ese no iba a durar mucho en la iglesia. Eso no se le miraba como que, eso no se le miraba ganas de verdad de evangelio. Ese llegó ahí nomás de mostrarse nomás. Yo sí les dije que ese hermanito, ese iba para afuera. Hay gente así. Lastimosamente hay gente así. Que tú no seas como Edom, mi hermano. Que yo no sea como Edom. Lo que no debió haber hecho Edom, no debió quedarse mirando a su hermano en desgracia. No debió quedarse mirando a su hermano en desgracia. Él debió haber hecho algo porque era su hermano. Era su hermano. No era por allá un ajeno, no era por allá alguien lejano, no era por allá el enemigo, no, era su hermano. Sí, se había equivocado, habían habido problemas entre los dos, pero era su hermano. Primero, no debió quedarse mirando a su hermano en desgracia, con los brazos cruzados. Segundo, no debió alegrarse de su hermano en el día de su ruina. Que Dios te guarde, mi hermano, que Dios me guarde de alegrarnos el día que alguien caiga, de que alguien cometa un error, de que alguien fracasó, de que alguien le salió mal, o de pronto por allá que le fue mal en el negocio, montó un negocio y quebró. Entonces, ay, qué bueno, ese hermano quería, si el negocio ese se quería ya más que los demás, qué bueno que no nadie una de las cosas. Alguien puede pasarle eso. No te alegres. Nunca, mi hermano, nunca te alegres de tu hermano. Nunca te alegres de la ruina de tu hermano. Nunca te alegres de la caída de tu hermano. Jamás. Hay veces que de pronto alguien llega a decirnos, uy, hermano, coloqué un negocio. Uy, hermano, hice esto, hice aquello. Y uno, qué bueno, hermano, felicitaciones. Aunque eso como que no está dando, hoy en día no está dando eso. Y parece como hubiera envidia. Como que realmente no se alegra de la victoria del hermano, sino al contrario, como que siente tristeza porque el hermano está prosperando. Tercero, no debió hablar de más en el día de la angustia del hermano. No debió soltar la lengua. A veces ese es un problema de nosotros. A veces hablamos, cosas que no debemos hablar. A veces hablamos mal del hermano, mal de la hermana. Oiga, a veces entre la misma familia, alguien va y le dice a otro, oye, ¿usted se sabe lo que el hermanito tal hizo? ¿Usted se sabe lo que la hermanita tal hizo? Venga, le cuento lo último. ¿Cómo le parece que el hermano tal, el joven tal, la señorita tal, el jurado tal, y que era predicador, y que era maestro de escuela musical, y que era de las dorcas, y que era de los jóvenes? ¿Cómo le parece esto? No debió hablar más del día de la angustia del hermano. Si te enteras de algo de tu hermano, dobla tu rodilla delante del Señor y dígale, Señor, ayuda a mi hermano, tenga misericordia de mi hermano, Señor, ayúdalo en oración en vez de ponerte a hablar de tu hermano. Que eso no edifica a nadie. Al contrario, hay veces que alguien está caído y en vez de levantarlo como que cogemos un leño y le damos un leñazo más para acabarlo. Cuarto, no debió echar mano de los bienes de su hermano en el día de su ruina.
Cuando no podían defenderse, entonces Edom, para acabar de completar, saqueó a su propio hermano. Como diciendo, ellos nos robaron a nosotros, yo también lo voy a robar. No debió echar mano en los bienes de su hermano en el día de su ruina. No le quites la gloria a tu hermano. No le quites la bendición a tu hermano. Hay veces que le quitamos a nuestro hermano lo poquito que tiene. Hay veces que hay alguien de pronto que se tira por ahí una abejadita por ahí. Un hermano por ahí está bien necesitado. Tiene por ahí un carrito o tiene una moto y la está vendiendo. Porque necesita cubrir una urgencia, tiene una necesidad y necesita vender la moto. Un ejemplo que estoy poniendo. Necesita con urgencia. La moto legalmente vale 3 millones de pesos, pongamos ese valor. Pero el hermano que quiere ayudar al hermano le dice, le doy 1 millón. Si quiere. Y el hermano dice, no, pues que de 3 millones. No, le doy 1 millón. Si quiere, ahí, le colaboro, le estoy colaborando. Le doy 1 millón de pesos. Y el hermano está urgido, tiene una urgencia, tiene una necesidad. Pues, bueno, hermano, entonces den el millón. Den el millón. Y alguien le da 1 millón de pesos. U otro hermano, el mismo hermano le dio 1 millón de pesos. Y todavía el hermano dice, uy, hermano, venga, le cuento algo. Me gané una bendición de Dios. Compré una moto en 1 millón de pesos. Y la acabé de vender en 3 millones. Me gané 2 millones. Oye, hermano, que gracias a Dios por esa bendición. No, mi hermano. Lo que hiciste fue robarle a tu hermano en el día de su angustia. Eso a veces sucede. Eso a veces pasa y a veces está diciendo que es una bendición de Dios, pero no es una bendición de Dios. Es todo lo contrario. Cuando nos alegramos, cuando aprovechamos de la necesidad de la persona para sacar beneficio. Quinto, no debió perseguir y aniquilar a los fugitivos. Oiga, estos aparte de todo lo que hicieron, más encima persiguieron y aniquilaron a los fugitivos. O sea, en vez de ayudar a los que estaban escapando, en vez de ayudar al hermano que cayó, en vez de ayudar al hermano que pronto se equivocó, al hermano que se apartó del camino, en vez de ayudarlo, entonces como que le pegamos el último empujón para que se salga, se vaya. Que Dios nos guarde, que alguien haga eso. Con un comentario, con algo que se dijo, en vez de ayudarlo a restaurar, lo sacamos. Uno de los problemas es eso a veces, de que alguien cometió un error y en vez de llamarlo y aconsejarlo y decirle, mire, vamos a orar, voy a orar por ti para que Dios te fortalezca. No. Por todo lado comenzamos a hablar de esa persona mal y hacemos que la persona se vaya. Aniquilamos a los fugitivos. Y sexto, no debió entregar a los sobrevivientes en el día de su desgracia. Algo más peor que hizo todavía Edom. A los que sobrevivieron, los entregaron a sus cautivadores. Se los entregaron a sus opresores. Esa es la queja de Dios contra Edom, mi hermano. Esa es la queja de Dios contra Edom porque no ayudó a su hermano en el día de la angustia. No tuvo compasión en el día de la angustia de su hermano. No le tendió la mano al necesitado, a su hermano que estaba necesitado. Al contrario, se alegró, se cruzó de brazos y comenzó a hablar. Eso se lo merecía. Por eso es importante la comunión, mi hermano. Ay, hermano, pero es que ese hermano yo no lo soporto. Pues el Señor dice que nos soportemos los unos a los otros.
Yo, hermano, es que ese hermano yo no lo puedo amar. Que no. Yo, pues el Señor dice que nos amemos los unos a los otros. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que ustedes se amen los unos a los otros, a pesar de sus diferencias. De pronto alguien no piensa como yo pienso. De pronto yo pienso como alguien no piensa, pero debemos amarnos los unos a los otros. Debemos entendernos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias, respetar esa diferencia que tengamos de pronto en algún punto, en algún asunto. Y no porque yo predique o porque no predique o porque fulano de pronto tenga un cargo, creerme más que esa persona. No. Somos un solo cuerpo en Cristo. Y todos nosotros somos importantes dentro de este cuerpo, mi hermano. Todos somos importantes, desde el dedo más pequeñito hasta el dedo más grande, desde la cabeza hasta el dedo meñique del pie. Es importante, mi hermano. Que Dios no tenga queja en contra de nosotros, porque donde nosotros lleguemos a actuar como actuó Edom en contra de su hermano, que lo acabó en el día de la angustia, que lo saqueó, que habló mal de él, que se alegró de su ruina, que no lo ayudó en el momento que necesitaba ayuda. Créame, mi hermano, que Dios también tendrá queja en contra de alguien, en contra de nosotros, si llegamos a actuar mal en contra de nuestro hermano. Ese es el reclamo. Y Edom, quiero decirle algo. Edom, en el siglo IV, V, desapareció totalmente. En el siglo IV, V antes de Cristo. Y vino a ocupar ese lugar otra gente. Porque Dios dijo, te derribaré. ¿Por qué? Porque no ayudaste a tu hermano. Puede ser muy predicador, puede ser muy usado en la iglesia, puede ser eso, pero si no ayudas a tu hermano, dice, te derribaré. O sea, no me gusta. Dios lo que quiere decir es, no me gusta a alguien que no ayuda a su hermano cuando más lo necesita. Yo le invito en esta hora a que ustedes, si sabe de algún hermano que se apartó, que lleva tiempo, quizás se apartó en ese tiempo, o lleva años, y usted nunca más le volvió a hablar porque se apartó, o simplemente ya, se apartó ya. Le invito a que lo llame, le mande un mensaje, lo salude. Hay veces que alguien se aparta porque se equivocó, se dio ante la tentación, no justificando el pecado, no, Señor. Pero sea como sea, sigue siendo mi hermano. Sigue siendo mi hermano. Y necesita de mí. Necesita de mis oraciones. Sigue orando por ese hermano que se apartó. No, hermano, es que yo ya oré por él, lleva años. No, sigue orando. Mientras tenga vida, tiene la oportunidad de volver. Seamos buenos hermanos. Vamos a orar en este momento. Vamos a decirle al Señor que el Señor nos ayude a tratar bien a nuestros hermanos, a pesar de las diferencias que haya, a pesar de que tu hermano no piense como tú piensas. No. Dios te llamó, Dios me llamó a que nos amemos los unos a los otros, de que nos ayudemos los unos a los otros. Cuando veas a tu hermano en necesidad, ayúdalo. No te alegres de su fracaso. No te alegres de su desgracia. No. Ven, lloramos ambos. Ven, sufrimos ambos. Y cuando triunfe mi hermano, pues ven y triunfamos ambos. Porque somos hermanos. Somos hermanos. A pesar de lo que hubo allá entre Esaú y Jacob, eran hermanos. Y los hermanos, como dicen por ahí, los hermanos se ayudan. Bueno, practiquemos eso. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor, en esta hora. Ayúdanos cada día, oh Dios. Te doy gracias por la palabra dada en esta hora, Señor Jesucristo.
Te doy gracias, oh Dios, porque hablaste a mi corazón. Aquellos hermanos que se han apartado, que se han ido, Señor, del camino, tenga misericordia de ellos. Toca sus corazones, tráelos de nuevo.